Hola a todos, ¿cómo están? Pues yo muy emocionada porque esta es nuestra tercera semana de que hemos estado haciendo estos temas post-COVID semanales. La semana pasada fue de vías respiratorias, la antepasada fue inmunológica y esta semana es renal. Todo lo que tiene que ver con secuelas renales, todo lo que tiene que ver con los riñones, ¿no? Y para eso tenemos a la doctora Gabriela Amador. Doctora, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues muy bien, aquí muy emocionada y agradecida de compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias, doctora. Gracias por tu tiempo. Todos, ya saben, todos son médicos especialistas de la más alta calidad, como pues les gusta decir. Quiero platicarles un poquito sobre la experiencia de la doctora. Si me permites, doctora, voy a leer tu currículum. Claro que Eh, sí. a mí me gusta platicar y hablar bien sobre pues sobre los médicos que tenemos que nos ayudan y que vean los pacientes que son sumamente profesionales, porque me piden más que nada eso los pacientes, que nosotros estemos, digamos, certificando de alguna manera su expertise. Entonces, ella estudió medicina en la UNAM y después terminando hizo una especialidad en medicina interna en el Hospital de Especialidades de la Ciudad de México Belisario Domínguez por la UNAM y terminando hizo una subespecialidad en nefrología en el Hospital General Dr. Eduardo Lisiaga, que es el Hospital General que todos conocen. Ella obviamente tiene las certificaciones de nefrología y medicina interna por sus respectivos colegios. Y eso es muy importante porque no todos los especialistas se están certificando y recertificando. Entonces, pues es algo que le tiene que estar pidiendo a sus especialistas. Cuando vayan, oye, cuéntame, platícame de tus últimas certificaciones y recertificaciones. Tenemos que aumentar esta cultura, ¿no, doctora? Esta cultura de que el paciente pregunte al especialista. Sí, claro que sí. Incluso en la página de internet de la CONASEM, que es esta pues agrupación que se encarga de todas las certificaciones médicas, ahí puedes consultar con el nombre completo del médico y ahí te salen todas sus certificaciones vigentes. Exactamente, exactamente. Pues ahora sí, de lleno al tema, porque pues aunque empezamos un poquito tarde, pues aquí estamos siempre a tiro de cañón, a pie de cañón con todos nuestros pacientes. Y pues ahora sí, doctora, te paso la batuta. Platiquemos un poquito sobre el tema de las secuelas post-COVID renales específicamente. ¿Qué me puedes platicar de eso? De acuerdo, pues mira, aquí tenemos que ver que hay un gran espectro de pacientes que pueden tener alteraciones renales post-COVID. Y esto porque tenemos desde los pacientes aparentemente sanos que tuvieron un episodio de COVID grave, ¿no? Y que estuvieron hospitalizados durante varios días, incluso que estuvieron en terapia intensiva, ameritaron intubación. Sabemos Sí. que obviamente esto va a variar dependiendo de el hospital, la serie de casos que consultemos, pero bueno, dentro de los pacientes que presentaron COVID grave, se reporta que la incidencia de lesión renal aguda es incluso hasta del 50 al 70%. Entonces, pues, Wow. es bastante alta. Ahora, tenemos que saber que de estos pacientes, pues, algunos de ellos llegaron a requerir terapia de reemplazo renal, apoyo con hemodiálisis o diálisis peritoneal. Y de ellos, pues no todos van a dejar de requerir diálisis, incluso, ¿no? Hasta el 15% más o menos van a permanecer con requerimiento dialítico, ¿no? Entonces vemos cómo esto va siendo como un embudo, ¿no? Desde una gran cantidad de pacientes que presentan lesión renal aguda en sus diferentes grados, como pues algunos de ellos recuperan en su totalidad, otros pues recuperan únicamente parcialmente y otros permanecen ya con una enfermedad renal crónica establecida e incluso otros pues llegan incluso a permanecer con requerimiento de diálisis, ¿no? Ok, Entonces, hablemos un poquito, mastiquemos un poquito esta información. Eh, Hablemos un poquito sobre qué es el COVID grave, ¿no?
¿Qué significa que un paciente tenga un COVID grave? Porque no a todos nos dio, obviamente, un COVID grave. A todos los que nos ha dado, si no hemos sido hospitalizados, no nos dio un COVID grave. Y aunque hayamos sido hospitalizados, pues seguramente es por un estadio moderado a grave. Y moderado, pues depende mucho, pues la oxigenación, y es no solamente la sintomatología, sino los propios signos del paciente que solamente se ven con estudios y en el hospital. Ahora bien, hay pacientes que superaron eso, ¿no? Que no solamente tienen una oxigenación muy baja, sino que y que tuvieron que ser intubados, sino que presentan falla orgánica, además de la poca oxigenación, porque a mí me gusta mucho decirles a todos los pacientes, doctora, que el COVID no solamente es una enfermedad respiratoria, como muchas personas creen. Que los síntomas sean respiratorios no significa en absoluto que es una enfermedad respiratoria, es una enfermedad vascular, es una enfermedad inmunológica e inflamatoria. Entonces, por lo tanto, lo puede afectar cualquier órgano, ¿no? El que sea. Puede afectar los riñones, el pulmón, el corazón, el cerebro, la piel, los pulmones, etcétera. Es totalmente, es multiorgánico. Y por eso es que estamos haciendo esta semana con semana. Entonces, los pacientes graves, como bien lo dijo la doctora, son pacientes que están intubados y pacientes que están en su mayoría en terapia media o intensiva. ¿Estoy en lo correcto, doctora? Sí, así es. Justamente, pues bueno, observamos que hay una mayor cantidad de pacientes que presentaron COVID grave y que, bueno, tuvieron estas alteraciones renales. En COVID, por ejemplo, moderado, podemos ver que algunos sí llegaron a presentar lesión renal aguda, pero, por ejemplo, puede ser en estadios más leves, por así decirlo, en grado 1, grado 2. Incluso algunos pues pasaron asintomáticos, ¿no? Pero el mayor problema pues justamente ha sido con estos pacientes con COVID grave, que pues es una mayor cantidad de pacientes, una mayor incidencia de pacientes que presentaron lesión renal aguda y pues que han quedado con secuelas de este episodio de lesión renal aguda. Ok. Entonces, ¿cómo pueden saber ustedes si tuvieron COVID moderado o si estuvieron intubados o si estuvieron hospitalizados en terapia media o intensiva? ¿Cómo saben, además de que pues seguramente sus doctores en terapia media intensiva les ayudaron? Pero bueno, hay que poner el dedo en el renglón y específicamente, ¿a qué te refieres, doctora, cuando hablas de lesión renal aguda? Lesión renal aguda quiere decir que hubo un deterioro súbito, ¿no? En la función renal, que previamente su función renal estaba normal o si bien ya tenía cierto deterioro, ¿no? En un paciente crónico, por así decirlo, pero que tuvo un deterioro súbito, ¿va? Y que esto pudo haberse manifestado mediante algunas alteraciones de sus estudios de laboratorio, como elevación de la creatinina, que es con lo que medimos esta función renal, o que tuvo una disminución en la capacidad de orinar, ¿no? Son, digamos, los dos criterios para establecer la lesión renal aguda. Ok, entonces los riñones ahorita le vamos a pedir a la doctora, porque pues entendemos, la doctora es súper profesional y especialista, ella es su día a día los riñones. Ahorita quisiéramos que nos platiques un poquitito, muy levemente, sobre la función de los riñones, para que los pacientes puedan entender la importancia de esto, ¿no? De la enfermedad renal aguda. Lo que queremos saber, lo que quiero expresarles a ustedes, pacientitos míos, es que el asunto es, me impresionó ese dato que dijiste, doctora, sobre el 50-70% de los pacientes que estuvieron intubados, hospitalizados, presentaron falla renal aguda. Eso es un tema muy importante porque hablemos un poco más sobre el episodio durante el COVID, trans-COVID. Los pacientes, pues se tratan de alguna u otra manera, pero cuando termina el COVID, como que los pacientes, y esto fue parte de la infodemia que se generó, los pacientes piensan que se acaba, ¿no? Como cualquier otra enfermedad.
ya se terminó la enfermedad y ya no tengo absolutamente nada. Esto no es así, ¿no? El COVID, han estudios incluso hay que se puede quedar años, ¿no? Hay incluso para el resto de la vida, como acaba de decir la doctora, que se quedan con falla renal crónica. ¿Hay alguna diferencia entre la falla renal aguda y crónica, doctora? Sí, así es. Consideramos que ya una falla o enfermedad renal crónica es aquella en la que persiste ya la alteración en la función renal durante más de 3 meses, ¿ok? La lesión renal aguda generalmente dura, pues estima que 7 días y ya de ahí se le da otro término que es enfermedad renal aguda, ¿no? Pero bueno, digamos que en general esta lesión renal aguda debe tener una duración máxima de 3 meses. Más allá de eso, pues ya se considera que el daño renal ya quedó, ¿no? Como secuela, porque ya en ese tiempo, pues todos los mecanismos que tuvimos de reparación renal, pues ya se llevaron a cabo, ¿no? Y lo que ya no Claro. sucede en ese tiempo, pues ya no va a suceder. Ok, ok. Ok, doctora, ¿nos puedes platicar un poquito brevemente qué hacen los riñones? ¿Qué son los riñones? ¿Cuál es su función en nuestro cuerpo? Claro que sí. Pues los riñones son unos órganos muy complejos, tienen muchas funciones. Dentro de las más conocidas, pues es la capacidad para eliminar toxinas y líquidos, ¿no? Que es con lo que nosotros conocemos típicamente, ¿no? Pero más allá de eso, también tiene la capacidad de regular la acidez de la sangre, ¿no? La cantidad de electrolitos, también pues nos ayuda a producir algunas hormonas como la eritropoyetina, que se encarga de estimular la producción de glóbulos rojos, también interviene en la regulación de la vitamina D, de la paratormona, etcétera. Entonces, pues actúa en muchos niveles, ¿no? Pero bueno, digamos que en estas etapas de lesión renal aguda, pues lo que más se compromete, pues es esta capacidad para la eliminación de toxinas como la urea, la creatinina, algunos electrolitos como el potasio, y también se ve alterada esta capacidad para la producción de orina. Ok, ok. Entonces, si hay una lesión renal, que lo estaba diciendo mal, es una lesión renal, pues por lo tanto se va a ver comprometida este filtro que estas toxinas se van a ir quedando en nuestro cuerpo porque pues la función es que se vayan, ¿no? Que se filtren y entonces lo malo se salga y se quede los nutrientes, lo mejor. En esta lesión renal durante el COVID, entonces, pues bien lo dijo la doctora, son 3 meses, y en 3 meses no se ha curado, ya se queda como secuela. Estoy en lo correcto. Pero no todos los pacientes se van a quedar con el tratamiento de hemodiálisis. Así es. Se estima que alrededor de 15% de los que presentaron una lesión renal aguda grave, ¿no? En un grado 3, van a ser los que van a permanecer con el requerimiento de diálisis, ¿no? O sea, hemodiálisis o diálisis peritoneal. El 15%. Sí. El 15% de los pacientes que tuvieron COVID grave se quedan y que tuvieron lesión una renal lesión aguda renal. grave. Ajá, exactamente. Exacto. El 15% de esos pacientes. Digamos que de los 50 a 75% que desarrollaron una lesión renal aguda, de esos 15% aproximadamente son los que van a permanecer con un requerimiento dialítico. Ok, perfecto. Hay algunas preguntas, doctora. Básicamente, si ves que estoy volteando aquí, es que están preguntando. Sí, quisiera quisieran preguntar sobre los síntomas. ¿Cómo saben, cómo se pueden dar cuenta si ellos tienen algún tipo de falla renal? Porque hay muchos pacientes con COVID. ¿Qué tuvieron COVID? Perdón. Sí, pues aquí el problema es que la enfermedad renal crónica muchas veces pasa asintomático durante las primeras etapas de la enfermedad, ¿no? Dentro de los primeros grados. La enfermedad renal crónica tiene 5 grados, ¿no? Desde el 1, que es el más leve, el 5, que es el más avanzado. Muchas veces no tienen ninguna manifestación clínica durante los primeros 4, incluso hasta los principios del 5, ¿no? O sea, o son síntomas muy inespecíficos, ¿no? Como
como cansancio, pues a veces si ya van desarrollando anemia, pues pueden tener algo de palidez, que se cansen fácilmente, ¿no? Pero van a ser muy inespecíficos. Ya es en etapas avanzadas en que pueden desarrollar otros síntomas, como pues náuseas, vómito, alteración en el ciclo del sueño vigilia, ¿no? Puede ser que o tengan mucho sueño en el día y en la noche nada, ¿no? Pues principalmente esos van siendo como los iniciales, ¿no? Pueden perder peso, puede haber cambios en la coloración también de la piel, que se vuelva un poco más cobriza, ¿no? Pero, pues digo, ya es en etapas más avanzadas que nos da síntomas, ¿no? Es por eso que, pues para un diagnóstico oportuno de la enfermedad renal, siempre es recomendable, pues, apoyarnos de estudios, ¿no? O sea, en un chequeo de rutina anual, que pues todos nos deberíamos de hacer, ¿no? Después de los 30 años, pues ya todos nos deberíamos de hacer un chequeo de rutina periódicamente cada año, y pues este chequeo siempre va a incluir pues la química sanguínea, donde pues vemos la creatinina, ¿no? También podemos ver en el examen general de orina, que usualmente incluyen estos paquetes de estudios, la presencia de proteínas en la orina, ¿no? Pero no esperarnos a ya desarrollar pues todas estas manifestaciones, porque ya cuando las tenemos muchas veces ya nos indica que el daño renal es más avanzado. Es casi irreversible, podría decirse. Exactamente, sí. Entonces, pues básicamente lo que platico en todas las entrevistas, siempre les digo que chéquense, ¿no? Lo platicamos incluso en los propósitos de Año Nuevo, priorizar la salud y por lo menos una vez al año hacerse estudios y chequeos generales de cada sexo completos. Y de verdad que el riñón en este sentido nos ayuda mucho porque no se tienen que hacer estudios caros, ¿no? El riñón simplemente con una química sanguínea de 6 elementos, un examen general de orina que de verdad que no vale más de 100 pesos, ya puedes saber cómo anda tu riñón. Entonces, pues es bien importante. Y más ustedes tienen tendencia, esta es otra pregunta que yo te quería hacer, doctora. Los pacientes que tienen obesidad, sobrepeso, diabetes y que cursaron con un COVID más importante, ¿qué porcentaje tienen ellos de presentar esta lesión renal y que se convierta en secuela? Sí, justamente, recuerdas que al principio te comentaba, ¿no? Que pues tenemos un espectro amplio de pacientes con secuelas renales post-COVID, ¿no? Dentro de ellos hablamos de los que eran sanos y presentaron una lesión renal aguda, ¿no? Pero tenemos aquellos que también ya tienen una enfermedad renal crónica, pues antes incluso de padecer COVID, ¿no? Aquellos pacientes con factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedades incluso autoinmunes, pues tienen ya muchas veces daño renal previo, ¿no? Y durante el episodio de COVID presentan pues un evento de agudización de esa enfermedad renal o un evento de lesión renal aguda sobrepuesto, ¿no? Entonces aquí las estadísticas nos fallan un poco porque pues ningún hospital, digamos, o son escasos los estudios donde pues ya se tenía un diseño de estudio, ¿no? Para tener un estudio pues más controlado, ¿no? Que supiéramos, por ejemplo, cuánto tenían de función renal previo al COVID, ¿no? No tenemos esos datos, ¿no? Entonces, pues justo aquí, dentro de todos estos que se reportan con lesión renal aguda, no sabemos si ya algunos de ellos pues tenían enfermedad renal crónica. Entonces, pues es complicado pues darte una cifra, ¿no? De cuántos de aquellos que tenían enfermedad renal crónica pues aparte deterioran la función renal y ya permanecen con esas secuelas, ¿no? Claro, justo también lo he platicado mucho. Esta es una enfermedad nueva, ¿no? Apenas la llevamos conociendo 3 años, apenas llevamos sabiendo cuáles son realmente los estragos y apenas estamos generando data, ¿no? Data que realmente puede ser, en 10 años va a ser contundente, esa pregunta va a ser muy fácil de contestar, de tantos pacientes, pues tal, ¿no? Pero por el momento, por supuesto que se entiende que no tengamos las cifras precisas. Ay,
es que se me quitó el video, perdón, se me quitó el video, no tengamos las cifras precisas, y es muy importante saber que incluso los propios especialistas están juntando esta información para poder posteriormente hacer más investigación. Doctora, yo quiero agradecerte el tiempo. A todos les quiero platicar que esta semana es la semana de salud renal post-COVID, ¿no? Justamente lo que quiero platicarles es sobre lo que podemos hacer con ustedes. La doctora Gabriela está con nosotros, nos va a ayudar a ver a todos los pacientes que pues tengan dudas o quieran hacerse un estudio, que hayan que hayan estado hospitalizados, que hayan estado intubados, que presenten alguna de la sintomatología que dijo la doctora. Y entonces ustedes pueden venir aquí a la clínica conmigo, puede ser incluso a distancia también. Les hacemos un primer acercamiento y posteriormente les entregamos toda la planeación que podemos darle con laboratorios y con el seguimiento por especialistas a nivel de la doctora Amador. Como ya le escucharon, es una persona que sabe perfectamente bien su tema, es una persona que se dedica, pues ahora sí que en cuerpo y alma, doctora, todo el día a los pacientes renales, y yo les agradezco a todos por haberme escuchado. Doctora, muchísimas gracias por su tiempo, lo agradecemos muchísimo. Gracias por la invitación. Y aquí estamos, nos vamos a ver el miércoles y nos vamos a ver el viernes. Vamos a estar platicando un poquito sobre nutrición renal, etcétera, todas estas cosas que están alrededor del riñón. Muchas gracias a todos, les mando un fuerte abrazo. Bonita semana, que tengan bonita semana, empieza. Y estoy súper en contacto. Cualquier duda, si no lo lograron escuchar, como siempre, nada más escríbanme y yo estoy 100% a pie de cañón todo el tiempo, ya saben. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego. Bye, bye.